Y si te dijera que hubo un hombre que caminó sobre la tierra, respiró el mismo aire que tú, y terminó sentado al lado del trono de Dios como el arcángel más prohibido de la historia. No estamos hablando de una leyenda. Estamos hablando de Metatrón, el único ser humano que atravesó el velo entre lo mortal y lo divino, y cuya historia fue borrada de las Escrituras porque lo que hizo desafía todo lo que nos enseñaron sobre el cielo. Hoy vas a conocer el secreto que las iglesias nunca quisieron que supieras. Este no es un video para espectadores casuales, es para los que buscan la verdad sin miedo. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti sabe que hay más, mucho más. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará tu forma de ver la Biblia para siempre. Y te pregunto ahora mismo, ¿estás listo para saber qué se necesita para que Dios mismo transforme a un mortal en un ángel? Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta que debe estar resonando en tu mente. ¿Por qué un Dios que creó ángeles perfectos elegiría convertir a un humano en uno de ellos? ¿Qué tenía este hombre que ni siquiera los serafines poseían? Responde en los comentarios. Quiero saber tu teoría antes de que lleguemos al final, porque lo que estás a punto de descubrir no solo desafía la teología tradicional, sino que revela un plan divino que ha estado oculto durante milenios. Y si este misterio te atrapa, suscríbete ahora mismo, porque cada semana desentrañamos secretos como este que fueron borrados de la historia sagrada. Volvamos al principio. Mucho antes de que los evangelios fueran escritos, existió un hombre llamado Enoc. No era profeta, no era rey, no era sacerdote. Era simplemente un hombre justo en medio de una generación corrupta. Génesis 5:24 dice algo que debería hacer temblar tus huesos. Caminó, pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció. Esa palabra no significa muerte, significa traslación. Significa que Dios mismo lo arrebató de la tierra sin pasar por la tumba. Pero aquí está lo que nunca te dijeron. Ese no fue el final de Enoc. Fue solo el comienzo de su transformación en algo que el universo jamás había presenciado. Los textos apócrifos, esos libros que fueron excluidos de la Biblia por razones que pronto entenderás, revelan lo que sucedió después. El libro de Enoc, uno de los manuscritos más antiguos de la humanidad, describe cómo Enoc fue llevado al cielo en carne y hueso. Imagina esto, un hombre de sangre y polvo ascendiendo a través de 7 cielos, cada uno más glorioso y aterrador que el anterior. En el primer cielo vio a los ángeles que gobiernan las estrellas. En el segundo, presenció a los ángeles caídos encadenados en oscuridad, esperando el juicio final. En el tercero, contempló el paraíso y el infierno existiendo uno al lado del otro, separados solo por un río de fuego. ¿Puedes imaginar el terror y la maravilla de ver esos reinos con ojos humanos? Pero sigamos ascendiendo. En el cuarto cielo, Enoc fue testigo de los movimientos del sol y la luna, los secretos del calendario celestial que regían el tiempo mismo. En el quinto, vio a los gigantes que nacieron de la unión prohibida entre los vigilantes y las hijas de los hombres, aquellos Nefilim de Génesis 6, cuya existencia fue un pecado tan grande que provocó el diluvio universal. Y aquí viene lo impactante. Enoc no solo observó, fue comisionado por Dios para llevar el mensaje de juicio a esos ángeles caídos. Un humano entregando sentencia divina a seres inmortales. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? En el sexto cielo, encontró a los arcángeles que registran todas las acciones humanas, cada pensamiento, cada palabra, cada secreto. Y finalmente, en el séptimo cielo, Enoc se paró ante el trono de Dios. Los antiguos textos describen ese momento con un lenguaje que quema el alma. Tronos de fuego, ruedas dentro de ruedas, serafines con 6 alas cubriendo sus rostros, porque ni siquiera ellos pueden mirar directamente la gloria del Altísimo. Y en ese momento, algo sucedió que nunca antes había ocurrido en toda la eternidad. Dios le habló a Enoc y le dijo: «Tú, hijo del hombre, serás transformado». Y entonces comenzó la metamorfosis. El tercer libro de Enoc, preservado en la tradición judía,
describe lo que vino después con detalles que estremecen. El cuerpo mortal de Enoc comenzó a expandirse. Su carne se convirtió en llamas de fuego. Sus ojos se transformaron en antorchas ardientes. Su piel brillaba como el cristal fundido. Alas de luz brotaron de su espalda, no 2, sino 72 pares de alas que cubrían los cielos. Su altura creció hasta medir 700.000 millones de parasangas, una medida tan vasta que su cabeza tocaba el trono de la gloria divina. Ya no era Enoc, ahora era Metatrón, y aquí está la pregunta que debes estar haciéndote. ¿Por qué? ¿Por qué Dios eligió a un humano para este papel cuando tenía legiones de ángeles a su disposición? Pausa el video ahora mismo y escribe en los comentarios qué crees que hace especial a la humanidad ante los ojos de Dios. Porque la respuesta a esa pregunta es la clave de todo. La tradición hebrea da a Metatrón un título que ningún otro ángel posee, el pequeño Yahvé. Sí, leíste bien, pequeño Yahvé. Esto significa que Metatrón recibió la autoridad de llevar el nombre divino, algo tan sagrado que ni siquiera los judíos se atreven a pronunciarlo. Se le dio el poder de sentarse en el cielo, un privilegio prohibido para todos los demás ángeles. Se le entregó la responsabilidad de escribir todo lo que sucede en el universo, cada pensamiento, cada acción, cada destino. Los rabinos lo llaman el escriba celestial, el que mantiene los registros eternos en el libro de la vida. Pero esto va más profundo. Metatrón se convirtió en el mediador entre Dios y la humanidad, el puente entre lo finito y lo infinito. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, según las tradiciones místicas, fue Metatrón quien lo guió a través del fuego divino. Cuando los profetas tenían visiones del trono de Dios, era Metatrón quien interpretaba esas revelaciones. Cuando las oraciones de los justos ascendían al cielo, era Metatrón quien las presentaba ante el Altísimo. Un humano transformado en el ángel más poderoso del universo, sirviendo como el vínculo entre dos mundos. Y ahora viene la parte que las iglesias borraron. La existencia de Metatrón plantea una pregunta teológica explosiva. Si un humano pudo convertirse en ángel, ¿qué más es posible? ¿Qué otros secretos sobre nuestra naturaleza y nuestro destino han sido ocultados? Los primeros cristianos conocían estas historias. El libro de Enoc era leído en las sinagogas, era citado en el Nuevo Testamento. Judas 14 hace referencia directa a la profecía de Enoc. Pero cuando la Iglesia institucional consolidó el canon bíblico en el siglo IV, estos textos fueron declarados apócrifos, prohibidos, peligrosos. ¿Por qué? Porque la historia de Metatrón revela una verdad incómoda. La línea entre lo humano y lo divino es más delgada de lo que nos dijeron. Jesús mismo dijo en Juan 10:34, citando el Salmo 82, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Dioses, con minúscula pero dioses al fin. Seres creados con el potencial de participar en la naturaleza divina. Y Metatrón es la prueba viviente de que esa transformación es posible. No a través de rituales ni magia, sino a través de la comunión perfecta con el Creador. Enoc caminó con Dios, y Dios lo transformó. Pero hay más. Los textos cabalísticos revelan que Metatrón no solo sirve en el cielo, tiene un papel activo en la historia humana. Se le atribuye guiar a Israel a través del desierto, en forma de la columna de fuego. Se le menciona como el ángel que luchó con Jacob en Peniel, el que detuvo la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, el que cerró el arca de Noé antes del diluvio. En cada momento crucial de la historia sagrada hay huellas de Metatrón, un ángel que una vez fue humano, entendiendo nuestras luchas porque las vivió, pero con el poder celestial para intervenir en el destino de las naciones. Y aquí está la revelación que debe estar explotando en tu mente. Si Metatrón fue transformado, ¿significa eso que otros humanos pueden serlo también? Los escritos místicos judíos hablan de algo llamado el mundo por venir, un reino donde los justos no solo reciben recompensa, sino transformación. Pablo escribe en 1 Corintios 15 sobre cuerpos glorificados, inmortales, incorruptibles.
Describe una metamorfosis donde esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Te suena familiar? Es el mismo lenguaje usado para describir la transformación de Enoc en Metatrón. Responde en los comentarios. ¿Crees que los humanos estamos destinados a algo más grande de lo que nos enseñaron? ¿Crees que la transformación es posible? Porque lo que estás descubriendo aquí no es fantasía. Son registros antiguos, preservados por miles de años, que las instituciones religiosas quisieron mantener ocultos. Pero regresemos al cielo y a Metatrón. Su posición es tan elevada que causó confusión incluso entre los ángeles. El Talmud cuenta la historia de un rabino llamado Elisha ben Abuya, quien tuvo una visión del cielo y vio a dos tronos, uno para Dios y otro para Metatrón. Esto lo llevó a pensar que había dos poderes en el cielo, dos dioses. Por esta herejía fue expulsado y llamado Ajer, el otro. Pero su error revela algo crucial. Metatrón es tan poderoso, tan glorioso, que puede ser confundido con lo divino mismo. Y sin embargo, los textos son claros. Él sirve, él adora. Él no es Dios, sino el servidor más cercano a él. Los cabalistas enseñan que Metatrón gobierna el árbol de la vida, esa estructura mística que representa los caminos por los cuales Dios se manifiesta en la creación. Él es el guardián del conocimiento prohibido, el que decide quién puede acceder a los misterios más profundos del universo. Dicen que su rostro tiene 70 nombres, cada uno revelando un aspecto diferente de su naturaleza transformada. Dicen que cuando habla, su voz contiene ecos de su humanidad pasada, recordándole a Dios la fragilidad de los mortales, intercediendo por nosotros con una compasión que solo alguien que fue humano puede tener. Y esto nos lleva a la pregunta más profunda de todas. ¿Qué hizo Enoc para merecer esta transformación? Los textos son claros en una cosa: caminó con Dios. No dice que ofreció sacrificios perfectos, no dice que construyó templos, no dice que predicó a multitudes, dice simplemente que caminó con Dios. Una intimidad tan profunda, tan completa, que ya no había separación entre el humano y lo divino. Y por esa comunión perfecta fue llevado, transformado, exaltado más allá de lo que cualquier ángel nacido en gloria podría alcanzar. ¿Entiendes la implicación? Los ángeles fueron creados perfectos. Metatrón fue perfeccionado. Los ángeles nacieron en el cielo. Metatrón se ganó su lugar allí. Los ángeles nunca conocieron la debilidad. Metatrón la superó. Y por eso, su posición es única. Por eso, su nombre fue prohibido. Por eso, su historia fue borrada. Porque revela un destino humano tan glorioso que desafía todas nuestras limitaciones autoimpuestas. Las enseñanzas gnósticas, aunque controversiales, preservaron algo de esta verdad. Hablaban de que los humanos llevan una chispa divina, un fragmento del Creador mismo, y que el propósito de la existencia es avivar esa chispa hasta que arda con la misma luz que ilumina el trono celestial. Metatrón es la prueba de que es posible, no a través de conocimiento secreto, sino a través de la rendición total, la comunión perfecta, el caminar diario con lo eterno, hasta que lo temporal sea consumido por lo inmortal. Ahora bien, esto nos lleva a una verdad incómoda que debes considerar. Si Metatrón fue transformado por caminar con Dios, ¿qué te impide a ti comenzar ese camino? No estoy hablando de religión institucional. Estoy hablando de comunión real, de búsqueda genuina, de hambre por lo trascendente. Los secretos no están escondidos para siempre. Están esperando a quienes tienen el coraje de buscarlos. Y te lo pregunto directamente: ¿estás dispuesto a caminar ese camino sin importar hacia dónde te lleve? Responde con sinceridad en los comentarios. Los escritos apocalípticos judíos van aún más lejos. Revelan que Metatrón tiene acceso al tesoro de almas, el lugar donde residen todas las almas antes de nacer y después de morir. Él conoce tu existencia antes de que tomaras tu primer aliento. Él sabe tu nombre antes de que fuera pronunciado y tiene autoridad sobre tu destino eterno. Algunos textos místicos incluso sugieren que Metatrón es quien decide qué almas reencarnan
y cuáles ascienden directamente al mundo por venir. Esto puede sonar extraño para oídos cristianos modernos, pero era parte de las creencias judías del primer siglo, el contexto en el que Jesús mismo enseñaba. De hecho, hay quienes especulan que cuando Jesús habló de nacer de nuevo, estaba haciendo referencia a estos conceptos místicos que sus oyentes judíos conocían bien. La transformación radical del espíritu, tan completa que es como nacer por segunda vez. Y Metatrón, quien experimentó la transformación más radical de todas, se convierte en el prototipo de lo que es posible cuando lo humano se encuentra con lo divino en perfecta armonía. Pero dejemos algo en claro. Esta no es una historia de autodeificación. No es nueva era disfrazada de teología antigua. Es exactamente lo contrario. Metatrón no se exaltó a sí mismo. Fue exaltado. Enoc no buscó el poder. Buscó a Dios. Y en esa búsqueda pura, sin agenda, sin manipulación, Dios lo encontró digno de una transformación que rompe todos los esquemas. Porque así funciona el reino. Los últimos serán primeros, los humildes serán exaltados, y aquellos que pierden su vida por amor a la verdad, la encontrarán transformada más allá de todo reconocimiento. Los estudiosos del misticismo judío han debatido durante siglos sobre la naturaleza exacta de Metatrón. Algunos dicen que es un solo ser, el Enoc transformado. Otros argumentan que Metatrón es un título, un oficio que puede ser ocupado por diferentes seres celestiales a través de las eras. Hay textos que mencionan dos Metatrones, el Metatrón mayor y el Metatrón menor, sugiriendo una jerarquía dentro de la jerarquía. Pero todos coinciden en un punto. Sea quien sea lo que sea, Metatrón representa el pináculo de lo que la creación puede alcanzar cuando se alinea perfectamente con la voluntad del Creador. Y ahora, permíteme llevarte a un territorio aún más profundo. En los escritos cabalísticos, Metatrón está asociado con el árbol de la vida, específicamente con la Séfira de Keter, la corona, el punto de conexión entre lo infinito y lo finito. Es el canal a través del cual la luz divina desciende a la creación. Pero también está conectado con Malkut, el reino, el mundo material donde habitamos. Él es literalmente el puente entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad, entre lo que es y lo que puede ser. Un humano que se convirtió en el conducto mismo de la presencia divina. ¿Empiezas a ver por qué esta historia fue borrada? Porque si la gente supiera que la transformación es posible, si supiera que hay un camino desde el polvo hasta la gloria, ¿quién necesitaría intermediarios institucionales? ¿Quién se conformaría con doctrinas que dicen solo cree y serás salvo, cuando hay un ejemplo viviente de alguien que caminó hasta ser transformado? La historia de Metatrón es peligrosa porque empodera, es peligrosa porque inspira, es peligrosa porque sugiere que el destino humano es mucho más glorioso de lo que nos atrevemos a imaginar. Las tradiciones esotéricas preservadas en textos como el Zohar revelan algo más. Metatrón es el guardián del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, ese árbol, el que causó la caída en el Edén. Pero aquí está el giro. Ahora que la humanidad ha conocido el bien y el mal, ahora que hemos caído y nos hemos levantado, Metatrón custodia ese conocimiento para que solo aquellos que han sido purificados puedan acceder a él sin ser destruidos. Es como si Dios dijera: quisiste conocimiento, ahora lo tendrás, pero solo cuando estés listo para manejarlo sin autodestruirte. Y esto conecta directamente con la misión de Enoc antes de su transformación. Él fue el primero en advertir a la humanidad sobre el juicio venidero. Fue el primero en profetizar sobre la segunda venida del Mesías. El libro de Enoc, capítulo 1, describe la venida de Dios con 10,000 santos para ejecutar juicio sobre los impíos. Judas cita exactamente esta profecía en su epístola. Enoc vio el final desde el principio. Y ahora, como Metatrón, vigila para que ese final se cumpla según el plan divino. Pero aquí está la pregunta que debe estar ardiendo en tu mente. Si Enoc fue transformado, ¿hay otros? La Biblia menciona a Elías, quien también fue llevado al cielo sin experimentar muerte,
arrebatado en un carro de fuego. ¿Será que Elías también experimentó una transformación celestial? Los textos no son claros, pero las implicaciones son fascinantes. ¿Y qué hay de aquellos que fueron resucitados y ascendieron con Jesús, mencionados en Mateo 27, 52, 53, santos del Antiguo Testamento, que salieron de sus tumbas después de la crucifixión? ¿Fueron transformados también? ¿O Metatrón permanece único en su gloria? Las tradiciones cristianas orientales preservaron algo de esta teología. Hablan de deosis, la deificación, el proceso por el cual los creyentes participan de la naturaleza divina. No se convierten en Dios, pero son transformados para reflejar su gloria. Es el mismo concepto que encontramos en la historia de Metatrón, expresado en lenguaje cristiano. Los padres de la Iglesia oriental, como Atanasio, dijeron: Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera convertirse en Dios. No estaban hablando de panteísmo. Estaban hablando de transformación radical, de un destino glorioso que va más allá de la salvación básica hacia la unión mística con lo divino. Y esto nos trae al punto más controversial de todos. ¿Por qué estas enseñanzas desaparecieron del cristianismo occidental? La respuesta es compleja, pero se resume en control. Una iglesia que enseña que la transformación directa es posible, que cada individuo puede caminar con Dios hasta ser exaltado, no necesita jerarquías complejas, no necesita mediadores terrenales, no necesita estructuras de poder. Y así, lentamente, estas doctrinas fueron marginadas, declaradas heréticas, borradas de la memoria colectiva. Pero los textos sobrevivieron, los secretos permanecieron. Y ahora, en esta era de información, están resurgiendo. Déjame preguntarte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Y si Metatrón no es la excepción, sino el prototipo? ¿Y si su transformación es una señal de lo que Dios tiene planeado para toda la humanidad redimida? Pablo dice en Filipenses 3:21 que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Juan dice en 1 Juan 3:2: Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejantes, transformados, glorificados, igual que Metatrón. La historia de Metatrón no es solo un mito antiguo. Es una profecía viviente de tu propio destino si eliges el camino, no el camino de la religión vacía, no el camino de rituales sin significado, sino el camino que Enoc recorrió: comunión diaria, intimidad creciente, rendición total, transformación progresiva. Él caminó con Dios 300 años, dice Génesis 5:22. 300 años de comunión ininterrumpida. Y al final de ese camino, ya no había diferencia entre dónde terminaba Enoc y dónde comenzaba lo divino. Así que Dios lo tomó. Ahora bien, sé lo que estás pensando. Esto suena hermoso, pero es imposible. Somos humanos, somos débiles, somos pecadores. Y tienes razón, somos todo eso. Pero aquí está el secreto que Metatrón revela. Enoc también lo era. No hay registro de que fuera perfecto, solo que caminó con Dios. No que corrió, no que voló, que caminó, un paso a la vez, un día a la vez, una decisión a la vez. Y Dios honró esa fidelidad con una transformación que rompe todas las reglas. Los místicos judíos hablan de algo llamado Yechidá, la chispa más profunda del alma, la parte que permanece eternamente conectada con Dios incluso después de la caída. Dicen que el propósito de la vida es despertar esa chispa, avivarla, dejarla crecer hasta que consuma todo lo demás. Enoc despertó su Yechidá, y cuando lo hizo, ya no pudo permanecer en la tierra. Tuvo que ascender, tuvo que ser transformado, porque su alma exigía un cuerpo que pudiera contener la gloria que ahora ardía dentro de él. Y aquí está la verdad final que las iglesias no quieren que entiendas. Metatrón sigue activo. No es una reliquia del pasado. Los textos dicen que él intercede, que registra, que guía, que protege. Hay quienes afirman haber experimentado encuentros con este ser, visiones donde ven al escriba celestial con sus 72 alas y su rostro de fuego,
mostrándoles verdades que sus mentes humanas apenas pueden procesar. ¿Son estas experiencias reales? ¿Son visiones místicas? ¿Son encuentros genuinos con el Enoc transformado? No puedo responder con certeza, pero puedo decir esto: si Dios transformó a Enoc una vez, puede hacerlo de nuevo. Entonces, ¿qué haces con esta información? ¿La descartas como mitología? ¿La aceptas como verdad literal? ¿La ves como metáfora de un viaje espiritual más profundo? La elección es tuya, pero no puedes fingir que no la escuchaste. No puedes regresar a la ignorancia voluntaria. Has cruzado un umbral. Has visto que hay más en las Escrituras de lo que te enseñaron en la escuela dominical. Has descubierto que los secretos antiguos siguen vivos, esperando a quienes tienen el coraje de buscarlos. Y ahora te dejo con la pregunta más importante de todas. ¿Estás dispuesto a caminar? No estoy hablando de unirte a una iglesia o seguir una doctrina. Estoy hablando de caminar con lo eterno como Enoc caminó, de buscar la comunión que transforma, de rendirte al proceso que te llevará más allá de lo que creías posible. Porque si la historia de Metatron nos enseña algo, es que la transformación no es solo posible, es el destino para el cual fuimos creados. ¿Y si el próximo nombre borrado del cielo es el que nadie esperaba? ¿Y si hay otros humanos que fueron exaltados y cuyas historias permanecen en las sombras, esperando ser descubiertas? La próxima semana revelaremos otro secreto que cambiará todo lo que creías saber sobre los ángeles y la humanidad. No te lo pierdas. Suscríbete ahora. Activa la campanita, porque este viaje apenas comienza. Y lo que viene después hará que la historia de Metatron parezca solo el principio de algo mucho más grande. Las voces del cielo nunca callan, aunque aquí abajo muchos insistan en cerrar los oídos. Mientras la historia de Metatron se doblaba en los pliegues del tiempo, los vigilantes, aquellos ángeles que descendieron para enseñar secretos prohibidos a la humanidad, contemplaban con asombro la ascensión de un mortal. ¿No debería el mundo haber sentido una conmoción cuando Enoc, el hombre íntegro que compartía nuestros miedos y esperanzas, se convirtió en el arcángel que desafía el orden celeste? Nos preguntamos juntos, ¿qué sintieron los ángeles antiguos cuando uno de nosotros, de carne y espíritu, fue elegido por Dios para guiar los destinos del universo, anotando cada movimiento en los registros eternos del trono supremo? Imaginen las aguas tumultuosas bajo cielos de fuego y en el centro la figura de Metatron brillando con una luz imposible. Las escrituras callan, pero los textos ocultos susurran. Al ascender, Enoc contempló los secretos que ni los serafines pudieron revelar. Voces titilaban entre los planos celestiales, como relámpagos cruzando mares de esmeralda y azufre. Pregunto, si el conocimiento prohíbe la inocencia, ¿somos nosotros también responsables al buscar la verdad entre las ruinas del Edén? No te quedes callado, responde. ¿Crees que el saber lo prohibido es un pecado o es un llamado a la trascendencia? Las crónicas perdidas declaran que Metatron fue testigo de las rebeliones silenciadas. Él presenció al querubín caído retorciéndose en fuego, Lucifer, la estrella que desafió el designio del Altísimo, y vio el juicio sobre los vigilantes que enseñaron a los hombres a leer los signos de las estrellas y a forjar espadas con el corazón. Nos estremecemos al imaginar la corte celestial cuando Dios, el antiguo de días, convocó a Metatron a registrar la historia de sus hermanos, los ángeles rebeldes, en un libro vedado a los mortales y expulsado de casi toda teología. ¿Notas los ecos? Lo prohibido arde aún en el viento. Metatron, arcángel naciente, tuvo que plasmar en oro líquido los nombres de aquellos a quienes solo se les permite susurrar en sueños. Los rabinos insinúan que al escribir sus historias, Metatron ejercía autoridad sobre la memoria cósmica, guardián del archivo de lo inefable. ¿Te has preguntado alguna vez qué misterios aguardan detrás de cada oración que elevamos sin respuesta? ¿Quién recoge las lágrimas ocultas, las palabras no pronunciadas en el altar del silencio? Nos aproximamos al corazón de la pregunta. Metatron no era una figura pasiva. Su tarea era proteger los secretos del cielo y asegurar que solo aquellos dignos
pudieran acceder a la sabiduría suprema. Piensa, ¿qué pasaría si el conocimiento del árbol prohibido fuese entregado a manos negligentes? Dicen los textos de la tradición cabalista que el rostro de Metatrón es reflejo del fuego original, la chispa que aún habita en nuestras almas, pero que pocos tienen el valor de despertar. En las noches sin luna, cuando el espíritu se inquieta, ¿no sientes también el anhelo de descubrir aquello que fue borrado, de comprender tu lugar en un drama cósmico que trasciende cualquier historia humana? El canal es para nosotros, los que no se conforman con lo evidente. Acompáñanos hasta el final, porque cada revelación es una llave para el próximo misterio. ¿Estás listo para preguntarte por qué hay relatos que fueron tachados de la Biblia? Páginas arrancadas para que los guardianes del dogma puedan dormir tranquilos mientras los buscadores del verdadero rostro de Dios sueñan con respuestas. Haz lo tuyo. Responde abajo. ¿Qué crees que se ha ocultado? ¿Y por qué el temor a lo divino se mezcla siempre con el temor al conocimiento? Metatrón, en su nueva forma, fue testigo de los ciclos eternos, vio el nacimiento del tiempo, el primer temblor de la creación, cuando los nombres flotaban sobre las aguas y la palabra era aún posibilidad. En aquel instante, lo humano y lo celestial se entretejieron para siempre. Los textos gnósticos, tan temidos, tan perseguidos, relatan que Metatrón custodia las puertas entre los mundos, permitiendo que algunos crucen el umbral y otros permanezcan en la sombra de la ignorancia. Quienes han buscado sin descanso han sentido su voz. No corras hacia la luz sin saber de dónde vienes. ¿Alguna vez has sentido ese llamado, esa fuerza que te empuja a escudriñar lo que te dijeron que no existe, lo que te enseñaron a temer? Haz una pausa y responde. ¿Qué secretos prohibidos crees que podrían cambiar tu destino si fueran revelados hoy? Escribe en los comentarios. Tal vez hay otros como tú, otros buscadores que han sentido la presencia de Metatrón guiando el camino entre la duda y la revelación. Eso es lo que mantiene viva la chispa sagrada en nosotros, la convicción de que el mayor temor de los poderosos es que el simple mortal descubra su capacidad de transformar la realidad, de elevarse por encima de las estrellas y escribir, junto a Metatrón, los próximos capítulos del libro que aún está en blanco. Las leyendas narran que hubo un momento en que Metatrón, en su función como escriba divino, debió salvar a la humanidad del olvido. Cuando Moisés ascendió al Sinaí, antes de recibir las tablas, fue Metatrón quien lo guió por sendas de fuego y abismos de luz. En esa travesía, ambos contemplaron los nombres olvidados de los hombres y los ángeles, aquellos que habían sido tachados por elegir caminos divergentes, pero cuya esperanza permanecía viva en el registro eterno. ¿No resuena en tu alma la pregunta: ¿qué nombres tuyos podrían estar escritos en los márgenes de ese libro, esperando el momento de ser pronunciados nuevamente? Místico y profundo, el arcángel prohibido permanece entre los tronos y los mares de fuego, intercediendo por cada alma que busca el misterio detrás de las apariencias. Metatrón, el humano que desafió el límite entre lo terreno y lo sagrado, es prueba de que a veces los secretos que buscamos están escondidos no para ser olvidados, sino para ser descubiertos por aquellos que no temen cruzar el umbral. ¿Qué harás tú con este conocimiento? Elige. ¿Lo guardarás en tu pecho como un fuego secreto? ¿O te unirás a la búsqueda, dejando una huella imborrable en el gran libro de los buscadores, allí donde Metatrón graba cada acto de coraje y cada pregunta verdadera? No olvides comentarlo ahora mismo. Haz que tu voz resuene en las cámaras del archivo eterno, porque aquí nadie es espectador. Todos somos parte del misterio. ¿Y si los secretos borrados fueran más que historia antigua? ¿Y si son instrucciones olvidadas para la transformación que aguarda a los que nunca se conforman? Lo que está por venir será más que revelación, será despertar. Acompáñame en el siguiente paso, porque juntos estamos construyendo la memoria que ningún ángel se atrevería a borrar, porque tal vez el verdadero milagro es que sigamos preguntando. Los ecos de lo prohibido resuenan más fuerte cuando el mundo calla. Metatrón vigila los umbrales,
y desde su asiento más allá del fuego, la verdad comienza a arder en los sueños de quienes tienen el valor de preguntar. Imagina, el hombre, Enoc, elevado hasta la altura de los serafines, con 72 alas que cruzan galaxias enteras. La luz que lo envuelve no es solo resplandor celestial, es memoria viva de todas las derrotas, preguntas y esperanzas humanas. Si has llegado hasta aquí, ya eres parte del misterio. ¿No sientes cómo cada palabra no dicha en la Biblia crea un vacío que solo puede llenarse con coraje y búsqueda? Hoy rompemos el silencio que las instituciones levantaron con miedo. Metatrón, el arcángel surgido de tierra y polvo, testifica que lo divino no es ajeno a lo humano. Somos capaces de más de lo que creímos, incluso si el precio es la soledad del buscador. Entre los cánticos de los querubines, ruge el viento oculto de quienes desean despertar. Recuerda que esta narrativa es para ti, para quienes no esperan ser salvados, sino llamados a transformar cada sombra en revelación. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a ir si supieras que lo que te fue negado guarda la chispa de tu propio destino? Las cámaras secretas del cielo, donde Metatrón inscribe nombres y destinos, palpitan cada vez que un alma se levanta entre los mortales y declara que la ignorancia no es su elección. Allí, donde los sabios temen mirar, las historias borradas continúan danzando, esperando un corazón dispuesto a entender que lo prohibido solo es inaccesible para los que nunca preguntan. ¿Te has preguntado cuántas veces fuiste llamado a la contemplación profunda y el miedo cortó tu paso? La respuesta está en tus propias cicatrices, en la sed insaciable de significado que no desaparece ni con los siglos de silencio. El verdadero drama del cielo comenzó cuando el hombre decidió buscar su origen y destino. Metatrón no representa el fin de la historia, sino su multiplicación. Los escritos apócrifos y gnósticos pintan un cuadro vibrante. El guardián de los secretos prohibidos se convierte en faro para los que se atreven a desafiar la ignorancia. Desde su trono de fuego, Metatrón custodia la balanza entre el conocimiento que libera y aquel que condena. En cada oración, en cada susurro de los antiguos textos, él existe como memoria viva de la posibilidad. La memoria de que el divino puede nacer de lo humano y lo humano puede volver a lo divino. El público de este canal nunca ha sido simple espectador. Lo sabes en lo más profundo. Cada teoría compartida, cada pregunta arriesgada en los comentarios se convierte en parte del registro etéreo. Este canal no pregunta para obtener respuestas, pregunta para provocar transformación. ¿Cuál es el misterio que llevas años temiendo? Exprésalo, porque aquí las dudas sagradas iluminan la caverna donde esperan los secretos borrados. Considera este instante como un umbral. Si tu nombre fuera escrito por Metatrón en el gran libro, ¿qué elegirías que contara sobre ti? Participa. Imagina que tus sueños se convierten en alas. ¿No has sentido alguna vez que el universo guarda un suspiro de eternidad solo para ti, esperando que lo reclames? Este es tu momento. Haz que tus palabras resuenen en las cámaras donde Metatrón escucha y responde. En la visión final, los mares de fuego se calman y los tronos de luz titilan en el horizonte. El arcángel prohibido contempla los futuros posibles, preguntando con voz de trueno y susurro, si será la humanidad quien se atreva a cruzar la frontera del misterio. Se repetirán los nombres borrados, aparecerá otro humano en la corte celestial, ¿desafiará a alguien más la estructura sagrada con un acto de comunión pura? El fin de esta narración es solo el inicio de nuevas preguntas. La luz que arde en Metatrón no es ajena a ti. Está encendida en quien busca sin miedo, porque el verdadero milagro no fue la ascensión de un hombre, sino el renacimiento de la pregunta. Y si hemos caminado juntos este sendero, atravesando los secretos, los textos anulados, los cantos de los ángeles prohibidos, es porque el mayor secreto es que nunca estuvimos separados de lo divino. Termino con la pregunta que resuena en cada rincón oculto del cielo. ¿Y si el próximo nombre borrado del libro eterno fuera el tuyo? Y lo que está por revelar nadie se atrevió jamás a pronunciar. Haz la pregunta, responde, comparte el misterio. Nuestra travesía apenas comienza,
y lo que está por descubrirse nunca podrá ser borrado.